Hay semanas que en el mundo financiero simplemente pasan, pero hay otras que lo cambian todo. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas semanas clave, una que de verdad sacudió los mercados globales y que nos mostró las conexiones, a veces invisibles, entre la guerra, el petróleo y el futuro de la tecnología. Y todo arranca con una pregunta que la verdad suena un poco rara. ¿Qué tiene que ver un alto al fuego en el Golfo Pérsico con el próximo iPhone plegable que podríamos llegar a comprar? Parece que no tiene nada que ver, pero la respuesta es fascinante. Resulta que la clave para entender todo esto se encuentra en los eventos de una sola semana, del 6 al 10 de abril de 2026. Esos 5 días nos dieron una clase magistral de cómo funciona realmente nuestro mundo, que está mucho más conectado de lo que pensamos. Bueno, vamos al grano. La semana del 6 de abril arrancó con los mercados al borde de un ataque de nervios. La tensión se sentía en cada operación. Miren, acá tenemos la cronología del S&P 500. El lunes 6 de abril, el mercado estaba bajo una presión inmensa por la escalada de tensiones en Oriente Medio. Pero, de repente, el martes 7, ¡pum!, algo cambia, y se desata una subida impresionante. Para el viernes 10, el índice ya había recuperado todo y cerrado con una ganancia del 3%. ¡Una locura! ¿Qué demonios pasó ese martes? Para entenderlo, tenemos que mirar al indicador más sensible que existe para el riesgo geopolítico, el petróleo. El tema es que el estrecho de Hormuz, por donde pasa, ojo, el 20% del petróleo del mundo, estaba prácticamente cerrado. Esto hizo que el precio del crudo Brent se fuera a las nubes. Pasó de $70 en marzo a más de 118 a principios de abril. El pánico a una crisis de suministro era total. Y entonces, en medio de todo ese caos, llegó la noticia que lo cambió todo. Fue un simple posteo en redes sociales del presidente Trump que decía: hemos acordado un alto al fuego temporal de 2 semanas para permitir que se abran los canales diplomáticos. Una sola frase que frenó en seco la escalada. Y la reacción fue inmediata y fue brutal. Los futuros del petróleo Brent se desplomaron un 15%. Así, de un momento a otro. Este número lo dice todo. El mercado dio un suspiro de alivio gigante, pero también nos dejó clarísimo lo frágil que era toda la situación. Este pánico por la falta de petróleo llevó al mercado a un estado muy particular que se llama backwardation. A ver, suena súper técnico, pero la idea es bastante simple. Significa que la gente estaba dispuesta a pagar muchísimo más por un barril de petróleo entregado ahora mismo que por uno entregado, digamos, en 6 meses. Es la señal más clara de que hay una escasez física, real y desesperada. Ok, con todo este panorama global en mente, veamos cómo esto golpea a las empresas. Y claro, ¿por dónde empezar si no es con el gigante? Con Apple. Y lo que pasaba con Apple es muy interesante, porque era como ver 2 empresas en una. Por un lado, su división de hardware tenía problemas serios. Salían informes de que el iPhone plegable se retrasaba hasta 2027 por problemas de durabilidad. Pero por otro lado, su división de servicios era una máquina de hacer dinero. $30,000 millones en un trimestre, con márgenes de más del 70%, una locura. Y acá está lo increíble de todo esto. A pesar de esos $30,000 millones que generó su división de servicios, la acción de Apple, ¿qué hizo? Cayó un 4% en la semana. Esto nos dice algo muy claro. Al mercado le preocupaba más el retraso en la innovación de su hardware que el éxito arrollador de su software. Un dato muy, muy revelador. Ahora, cambiemos de carril y veamos la otra cara de la moneda. Una historia de dominio absoluto. Hablemos de Taiwan Semiconductor, o TSMC, la empresa que, básicamente, fabrica los chips que mueven nuestro mundo. A ver, los números que presentó TSMC para el primer trimestre son de otro planeta. Arranquemos con esto. Un crecimiento de ingresos del 35% interanual. Para una empresa de este tamaño, crecer a ese ritmo es sencillamente asombroso. ¿Y ese 35% en qué se traduce? Bueno, en ingresos totales de $35.7 mil millones en apenas 3 meses. Esto nos muestra que la demanda de sus chips, sobre todo por la revolución de la inteligencia artificial, es insaciable. Pero acá está el dato más impresionante. Para poder seguirle el ritmo a esa demanda, TSMC anunció que va a invertir, agárrense, entre 52 y 56 mil millones de dólares solo en 2026. Están invirtiendo una cantidad masiva de dinero para construir fábricas por todo el mundo, consolidándose como la pieza de infraestructura más importante del planeta. Punto. Entonces, ¿qué nos dicen estas dos historias tan distintas? La de Apple y la de TSMC. Bueno,
Nos están apuntando a una tendencia importantísima que está cambiando las reglas de juego en la tecnología. El punto central es este. Los inversores están empezando a sentir lo que ya se conoce como ansiedad por la IA. Es esta preocupación creciente de que la inteligencia artificial generativa pueda, con el tiempo, quitarle valor al software tradicional. La pregunta que se hacen todos es, si la IA puede escribir código, ¿cuánto vale realmente una empresa de software? Y por eso, el dinero está empezando a moverse. Sale del software y se va a lo tangible, al hardware, a los semiconductores. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es clave para entender lo que viene. En esta nueva era de la inteligencia artificial, ¿será que el código es menos importante que el chip donde se ejecuta? La respuesta a esa pregunta podría definir quiénes serán los ganadores y perdedores de la próxima década.